la policía de Santa Fe actuó correctamente, hasta el punto que le puedo dar la primicia de que en este momento los otros dos están detenidos por la policía de Santa Fe. ¿Cómo? Los dos prófugos están detenidos. El galpón es este, el lugar es este. Acá, atrás de este portón de chapa, estaban los detenidos. Se encontró con estas personas, pero él los vio, pero pensó que eran de la prefectura porque estaban con una vestimenta verde, me comentó. Como con uniformes similares a gendarmería o prefectura. Sí, a prefectura, claro, entonces no tuvo miedo, pero después lo tomaron de rehén. Pero que lo hicieron sentar en el suelo y que tenían sus armas al costado de sus cuerpos, no las tenían en sus manos. Como después llega la policía y no lo encontraban a él, veían que no aparecía, que se demoraba, comenzaron a abrir las puertas y bueno, llegan hasta el lugar donde lo tenían de rehén. Y los sorprendieron como a los prófugos porque no tenían sus armas en las manos. Entonces los pudieron como capturar y lo liberaron a él también. ¿Te acordás en la película del sábado a la tarde del presidente de la Nación y la ministra confirmando que tenían detenidos? ¿Te acordás lo que fue esa tarde, no? Sí. Esa misma tarde que yo del mediodía en mi red social lo estaba desmintiendo, tomo antes de la salida de la seccional quinta, vuelvo hacia Santa Fe, tenía compromisos periodísticos y me encuentro que en la Rosera, donde fue encontrado hoy, había un rastrillaje de 200 policías con perros, helicópteros, en el mismo lugar donde ahora apareció la Nata y Ejirachi. Tomé imágenes de ese lugar y obviamente confirmando la teoría, digo, si ya está detenido, ¿por qué se sigue el rastrillaje? O sea, confirmábamos un poco. Claro. En ese mismo lugar, que hace 3 días que hay 200 policías, adentro de la fábrica aparecieron. ¿Pero cómo puede ser que los encontraron? Claro, bueno, ahí está la pregunta. ¿Estuvieron en el monte y se acercaron ahora y se encontraron con el capataz o estaban en esa oficina hace 3 días? La primera idea que queremos rescatar es esta idea. Aquí hemos trabajado en equipo. Aquí hay un cambio. En los últimos años trabajar en equipo era difícil. Acá hay un cambio y estamos todos juntos. El presidente de la Nación nos ha planteado que nuestra responsabilidad, la de todos, la de la Nación y la de las provincias, es ir a fondo en estas redes de complicidades en las que sectores de la política, de la justicia, de las fuerzas de seguridad están enraizadas en redes del delito, en redes del crimen organizado, en redes de narcotráfico. Por eso es que nosotros hoy venimos aquí a hablar de un hecho puntual que quizás ha sido muy espectacular, pero queremos decirles que esto es nada más que el principio de una tarea que nos va a llevar tiempo, años y que vamos a tener momentos agradables y sin sabores. Muy bien, ahí veíamos un informe de lo que sucedió durante toda la jornada, esta fuga que arrancó con toda esta novela el día sábado, cuando atrapan al primero, cuando en realidad se da la información de que estaban atrapados los 3, luego se da a conocer que era solo Martín Lanata quien estaba atrapado. Muy buenas noches para todos, gracias a nuestros invitados por haber venido. Miriam, me acerco a vos para arrancar y te pregunto, ¿hay algún ganador en todo esto de la fuga? ¿Hay alguien que salió favorecido? No, creo que nosotros tenemos que mirarlo desde el punto de vista de los intereses populares, de lo que está en juego en esto, porque esto que estamos viendo con esta fuga, cuando yo veía recién las imágenes, recordaba las 12 brigadas de Aníbal Fernández buscando a Julio López en un rastrillaje, mientras nosotros le decíamos tienen que ir al servicio penitenciario. Ahí están las complicidades que permitieron el secuestro de Julio. 12 brigadas con perros y saben, consta en el expediente de quién es la culpa de que no lo encontraron, del perro. Bueno, el caso Candela, lo recordarán. Entonces, esto no es un hecho aislado, más allá de la inoperancia, de la barbaridad, decir que tienen un preso. Que la ministra vaya y hable con el detenido, como ella reconoce que habló con Martín Lanata, cuando supuestamente tiene que estar incomunicado. ¿Cómo un funcionario va a ir a hablar con la persona que acaba de detener? Vos que sos abogada. Sí. Nulidad de la causa. Bueno, creo que los abogados de la Nata ya deben estar haciendo preparando una serie de nulidades, pero lo que es preocupante es que esto es un modus operandi de la fuerza de seguridad que vuelve a salir a la luz. Les mencionaba recién el caso Candela, recordarán a Scioli con toda su comitiva caminando sobre la escena donde la habían encontrado a la chiquita asesinada. Se parece a esta señora, Patricia Bullrich, yendo a hablar con el Es interesante el recorte que se hace porque se habla del trabajo en equipo, pero no se menciona eso, por supuesto. No, pero aparte el trabajo en equipo, el otro día una periodista decía en Twitter hay que dejar de decir trabajo en equipo por 2 años, y la verdad es que... Suena al lugar con un vacío. A un vacío absoluto, sí. Pero es la campaña del PRO, todas las noticias que uno ve puede analizar lo mismo. El PRO hizo un discurso republicano, defensa
defensa de la República, de vamos a respetar al que piensa distinto, y lo primero que hizo es clausurar el Congreso, gobernar por DNU y negociar con la policía santafesina. Nosotros presentamos en el Congreso, desde nuestra banca del PTS en el Frente de Izquierda, una serie de proyectos de denuncias sobre casos de gatillo fácil. En Rosario hubo 15 asesinados por gatillo fácil durante el año 2015 solamente. O sea, esa es la policía de Santa Fe que esta señora elogia y la pone como un modelo de policía. Después, bueno, ni hablar del bache, de que fueron los vecinos los que ¿No termina siendo la policía de Santa Fe quien resuelve el caso? Los vecinos. Lo del bache, bueno, es increíble, ¿no? Que hayan volcado y que a partir de eso... Faltaba solo eso. Creo que los vecinos cumplieron un rol muy importante. Después ellos dicen que la Agencia de Investigaciones, la Agencia Federal de Investigaciones, le brindó alguna serie de informes que lo llevaron hasta ahí, pero también como contracara vemos que de la provincia de Buenos Aires salieron sin ningún tipo de problema. Entonces, todo esto va mostrando qué es la bonaerense, qué es la federal que estuvo involucrado acá, y si lo relacionamos con otros casos que ocurrieron, es un modus operandi que estoy segura que no lo van a querer cambiar, sino más bien pactar. Todos los datos son es que le aumentó incluso lo que le paga a los policías que fueron al operativo Sol, cuando todos los años hay denuncias, por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata, de la cantidad de chicos que son baleados, asesinados por el gatillo fácil en estos policías que envían con el operativo Sol. O sea, son cosas que no se ven, que no importan a nadie, porque en general los que atacan son a los chicos de los sectores más humildes, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de todo esto. Eduardo, recién Miriam decía, responsabilizaba parte de las policías, a la bonaerense, a la Policía Federal, a la Policía de Santa Fe. ¿Eso es responsabilidad de este gobierno que acaba de asumir o responsabilidad del gobierno anterior? Me parece que la realidad es que nosotros necesitamos una fuertísima reforma a las fuerzas de seguridad. Digo, es decir, imaginar que las fuerzas de seguridad que tenemos en Argentina no sirven para algo, lo que decía Miriam, digamos, todo el mundo lo conoce, lo vive diariamente. Así que digo, es decir, una reforma que había iniciado Arlanián, que en su momento tuvo algún viso de empezar a intentar cambiar algo. Me parece que hay que avanzar con la policía judicial. Digo, me parece que hay que avanzar fuertemente. Digo, hay que tomar el tema de la inseguridad de la Argentina como un tema que tiene que ver con los servicios penitenciarios, que tiene que ver con la justicia. Digamos, si nosotros no reformamos seriamente la justicia de la Argentina, esto tampoco va a cambiar. Si no trabajamos con realidades, digamos, esta policía que se armó municipal, digamos, con una formación de 6, 8 meses, digo, los pobres chicos que están en la calle están, digamos, uno lo ve con una cara de miedo, es fenomenal. Están todos más pensando en el marketing que en los problemas. No, pero uno lo ve caminando. En el conurbano lo ve caminando a los chicos estos, digamos que la gente los llama alegremente los pitufos. Digo, es decir, que la verdad es que una cara de miedo. Es decir, la realidad es decir, tienen más miedo ellos que los propios vecinos caminando, es decir, con sus chalecos. Es decir, la realidad no avanzamos a resolver el problema. Lo único que hacemos es intentar con las cámaras, con algún patrullero, con más policía. Esto no se resuelve de esa forma, se resuelve si nosotros vamos a fondo en un sistema integral. Le sacamos el marketing a la discusión esta. Esta es una discusión mucho más integral, en la que tenemos que discutir todos estos temas, tenemos que discutir, es decir, cómo tenemos una fuerza de seguridad que preserva los derechos humanos y al mismo tiempo nos da seguridad. Los errores son clarísimos, pero los errores son clarísimos. Comparto, salieron a la luz durante todos estos días, faltas graves, como decía Miriam, terminaron encontrándolo los vecinos. Pero Cambiemos asume con estas fuerzas que ya estaban. Y ustedes cuestionan el trabajo en equipo. El trabajo en equipo se necesita porque hay mucha gente, muchos sectores dentro de todas estas fuerzas que son corruptos y que hay que limpiarlos. Tenemos esa recurrencia, hablar del trabajo en equipo. No el trabajo en equipo, sino el marketing del trabajo. No, y algo que marcaba muy bien el diputado que decía, Arlanián, cuando desapareció Julio López era él el ministro de la provincia. Nosotros le exigimos varias cuestiones al gobernador Felipe Solá, entre ellas que nos dieran la lista de cuántos quedaban de la dictadura actualmente en ese año que desaparece Julio López, porque eran ellos los que Julio perjudicaba con su testimonio. Entonces ahí había que buscar, bueno, el número fue escalofriante porque eran 9.026 que quedaban en el año 2006, que provenían de la dictadura, que habían estado en centros clandestinos. Pero ¿qué nos contestó Arlanián? Que ellos iban a priorizar la gobernabilidad de la fuerza.
Y eso es lo que se viene haciendo, y eso es lo que se terminó haciendo. Se prioriza lo que se llama la gobernabilidad de la fuerza, que antes pactaba con los sectores mafiosos, ahora directamente los integra como Pero ahora se está buscando hacer algo diferente. ¿Ahora cuándo? En este momento. En este momento se acaba de reivindicar a la policía de Santa Fe, cuyos jefes están siendo procesados por narcotráfico. Se está dando un mensaje absoluto. Todavía no empezaron, digamos. Vamos a esperar que empiece, digamos. Cuando empiece, digamos, es decir, siempre un gobierno tiene 100 días de yangüí. En el medio, es decir, en la práctica le pasó todo esto. Sí, todavía no empezaron. Se pasó todo esto no tiene nada que ver con haber empezado. Se pasó de devolverle la plata a la atención al campo, las personas que plantaron todas las pistas falsas que hubo estos días, por eso terminamos el sábado teniendo 3 detenidos cuando en realidad era 1. Pero las pistas falsas las tiene la policía. Las policías las que llamaban y decían encontramos a Julio López, o que hacían aparecer en un puesto de Gendarmería en Formosa. Pero no es toda la policía, porque no podemos generalizar, y dentro de cada fuerza hay gente corrupta y hay gente que no la es, porque si no estamos desprestigiando el trabajo de los policías que trabajan bien. ¿Cuál es? Bueno, no todos los policías trabajan mal, porque me parecería una falta de respeto que estemos diciendo que son todos corruptos. Bueno, funcionan como una institución, es un sistema corrupto que funciona de tal manera y que permite que eso funcione así, exactamente, porque ¿cómo podés contemplar que en todos los casos más resonantes que hay, en todos, desde el secuestro del hijo de Bloomberg, en todos vas a encontrar que policía es involucrado? Entonces, claro, o hay un gran azar o están completamente... Con el poder de turno, hay una connivencia, porque si no eso no pasa. Si hay alguien que controla y que quiere combatir la corrupción, eso no pasa. Bueno, esperemos a ver si el gobierno que está hoy puede hacer algo, o quiere y tiene la intención de hacerlo. El gobierno de hoy empezó su función en la ciudad de Buenos Aires nombrando a Fino Palacios acusado de un atentado terrorista como el de la AMIA al mando de la metropolitana. Entonces a mí muy difícilmente me puedas convencer que un gobierno que toma esa medida, que sea algún servicio de espionaje paralelo con Ciro James, que hace todas esas medidas y que ahora está pensando el traspaso a la federal, que es algo que no se habla todavía. ¿Qué significa? Recomiendo que lean en La Izquierda Diario, un periódico que publicamos, 2 muy buenos reportajes de Ricardo Regendorfer, donde él explica qué significa de fondo este traspaso y las crisis que va a tener este traspaso, porque vienen las peleas por las cajas que cada fuerza maneja y demás, y los que están en el medio son los sectores vulnerables, son los pibes que quedan a merced del gatillo fácil. Entonces no son cuestiones que se pueden mirar por arriba, hay que ver las consecuencias que tienen para toda la población. Lisandro, te veía la cara mientras iba el informe y me pareció que pusiste una cara media rara cuando veíamos la declaración de Bullrich. No, yo vos le preguntaba recién al principio a Miriam si ganadores o perdedores. Me parece que hay un solo perdedor, en la sociedad en su conjunto. Hoy la totalidad de los argentinos vemos que hay un Estado ineficiente, un Estado nacional, como así también Estados provinciales, representados en este caso particular por sus fuerzas de seguridad. Con el diagnóstico creo que todo lo que estamos en la mesa y también el conjunto de la sociedad argentina coincide. Tenemos fuerzas de seguridad absolutamente corrompidas, donde el narcotráfico ha hecho mecha. O sea, me parece que hay que trabajar ahí. Yo estoy en un espacio político que somos oposición, pero también entendemos que la fuerza que está gobernando es una fuerza que recién asumió. Y también acá decía el compañero, creo que hay que darle crédito. Parece que tenemos que darle crédito. Digo. Ahora, no coincidimos todos, hay que darle crédito. ¿Cómo se actuó frente a este caso? Mal. Está claro que se actuó mal. Y lo peor de todo fue la información que se le dio al presidente. Eso ha sido terrible. ¿Me podés traducir qué es darle crédito? ¿Es permitirle, por ejemplo, que cierre el Congreso y gobierne por decreto, que le devuelva todo el dinero a las patronales agrarias y a los jubilados solo les dé la medida que toman y los resultados que obtienen? Damos un día, pero está marcando un rumbo de gobierno hacia qué sectores quiere favorecer. Hace 30 días, en términos económicos, una definición de política cambiaria, una definición de política monetaria, veamos la política fiscal. Sí, bueno, esas son metáforas. La definición política cambiaria es llamar a la devaluación que te implica la baja de salario. Veamos qué hace con salarios. Digo, todavía no veamos, ya lo hizo. Veamos con salarios. El crédito, es decir, la sociedad le da crédito. Lo que todavía el gobierno... Se sinceró una situación de hecho. En este tema no ha hecho nada, no ha hecho nada. ¿Vos conseguías $1 a 9.70? Sí, claro. No es un problema de cuánto conseguís un dólar. Claro, si vos tenías en blanco y el problema es que paga los costos de la nadie tapaba la devaluación, te digo, se sinceró una situación. El problema es que paga los no había ninguna razón para devaluar, y tal razón no había para devaluar en la Argentina, digamos que, es decir, los sectores productivos todavía siguen sin liquidar su divisa, porque la realidad es un problema de puja de quién se queda con la torta. La discusión es por la torta. No me quiero ir del tema de la triple fuga y los vuelvo a traer, y por eso les
les pregunto, porque nombraron varias veces a Ardanian y se ha nombrado durante este tiempo varias veces a Ardanian, sobre todo por su trabajo con la policía bonaerense. Y preguntarles, porque en ese momento yo también recuerdo, cuando se intentó reformar la policía de la provincia de Buenos Aires, comenzaron este boom de los secuestros extorsivos, los secuestros express, fue toda una explosión. Digo, lo que está sucediendo hoy con esta liberación de estas 3 personas que se han profugado, ¿no es parte de el efecto autoinmune que tiene la policía corrupta? Seguramente, claramente hay complicidad. El servicio penitenciario, está claro que complicidad hubo. Estos hombres no se pueden haber escapado si no tenían ayuda del servicio penitenciario y seguramente de algún sector de la política de la Argentina, que eso habrá que demostrarlo y será la justicia que tenga que intervenir, pero está claro que la complicidad existió por parte del servicio penitenciario. Claro, pero ¿qué pasó afuera, no? Digo, los ayudan a salir y afuera les sueltan la mano, porque si no, no hubiesen estado dando vueltas por todos lados como estuvieron haciéndolo. Digo, ¿cuál era el objetivo? ¿Que desaparezcan estas personas? Pero ahí llega un momento que se termina ya las facilidades, digamos. Si hubo encubrimiento, no, pero si tienen afuera, apoyo del narcotráfico, claramente salen, se suben a un helicóptero, se fueron del país en 2 minutos. Por eso digo. Eso no estuvo, digo, los dejaron salir para que queden a la deriva y quizás hasta terminen muertos. Uno va a ver, digo, uno lo ve afuera, la realidad no está en la investigación de la causa. La realidad participaron políticamente muy fuerte. Es decir, ellos tuvieron una participación política muy fuerte previa a las elecciones. Es decir, así que digo, la realidad hay que ver a quién favorecieron, a quiénes perjudicaron. Digo, es decir, todo esto no es un dato menor. Por lo tanto, es decir, la realidad es que me parece que ahí las complicidades también tienen que ver con pago de favores y una serie de cosas, digo, ¿no? Claro, ahora vamos a empezar a ver con qué nos encontramos. A mí me parece la aparición de estos sí, sí, lo llamativo de todo esto, perdóname, es que es decir, sugestivamente, la ministra Bullrich y Bursaco estuvieron 1 hora hablando con el señor Lanata, es decir, digamos, en el aeropuerto. ¿Qué estuvieron intercambiando? ¿Qué es lo que tenían que hablar? A ver si estaba lastimado, si no estaba lastimado. Digo, la realidad, la ministra pretendía que haber tomado la precaución. Ella, que está por lo menos sospechada específicamente de que su gobierno tuvo algo que ver para que las declaraciones de Lanata atentaran contra Aníbal Fernández y después ella se reúne 1 hora a negociar con Lanata antes de que se lo lleve la justicia, digamos, la realidad, esto me parece mucho más que desprolijo. Así que, digo, hay que poner varias comillas sobre esas cosas porque, es decir, digamos, a los ciudadanos, digamos, tratan de embaucarnos. Digo, hace 15 días que estamos discutiendo sobre estos 3 prófugos y mientras tanto, como decía Miriam, es decir, no bajaron 40% el salario, es decir, hay desocupados en todos lados, están echándose por todos lados. No tuvimos más de 10 años de digamos, kirchnerismo, terminamos de esta manera, bueno, ahora nos encontramos con esto. La realidad no pasó nada. Y ahora veremos dentro de unos meses 5 años que al kirchnerismo le venían diciendo que había que devaluar, que se caían los empleos, que se caía el país, que se rompía todo y no se rompía. Y no se rompía. El mismo problema lo podés resolver de 2 maneras. Es falso. Lo podés resolver de 2 maneras. Si vos me decís que es responsabilidad del kirchnerismo que hoy haya tantos trabajadores precarizados en el Estado que quedan a merced de un nuevo gobierno que los puede despedir con solo rescindir un contrato, por supuesto, absoluta responsabilidad de 12 años de gobierno kirchnerista que generó todo tipo de formas de precarización laboral en el ámbito privado y en el ámbito estatal. Ahora, el gobierno del PRO, de Cambiemos, asume y no dice bajo los sueldos de los intendentes que ganan 150.000 pesos, de todos los funcionarios para que ellos también cobren como un docente, entonces te quiero ver en la paritaria a ver qué opinás cuando le quieres ir a bajar y a sacarle tajada a los docentes. No toma ninguna de esas medidas, mantienen todos los privilegios de esos funcionarios y lo que hacen es despedir a personas que ganan 4.000, 5.000, a lo sumo 6.000 pesos. Una evaluación previa, además, ¿no? Exactamente, con la acusación de que yo trabajé en una empresa estatal que fue privatizada en los 90. Y lo que nos decían era lo mismo, lo que nos decían era ustedes son todos vagos, no trabajan. De la misma manera que se habla del trabajo en equipo, ¿no? Esta especie de siempre recurrencia. Recurrente, y nos decían todo eso. Y vos veías que mis compañeros cumplían horarios, venían todos los días. Después había como siempre. Entonces la empresa, una capa gerencial acomodada. En ese momento estaba el menemismo, eran menemistas, iban pasando. Se iban todos como Adelina D'Alessio de Viola, no sé si se la acuerdan, que estuvo dirigiendo ese lugar y se fue con denuncias de corrupción.
Pero eso no tenía nada que ver con la vida cotidiana de todos los trabajadores bancarios que estábamos allí, que cumplíamos horarios. ¿Y en qué terminó ese discurso? En que nos aumentaron la jornada laboral, nos bajaron los salarios, trabajábamos con pasantías de 9 horas. Entonces, el PRO sí se encontró con una situación que decide resolverla ajustando por el sector más débil, que no es yo lo que responsable. decía igual era porque decía de golpe nos distraen con esto 15 días. Bueno, pero a ver, tengo que cerrar el tema. Quiero no me dejas hablar, te lo tengo que decir. Censura. No me dejas hablar. Te lo tengo que decir. Tenés la mano de Shrek, mirá lo que hace esa mano. Yo me mato. La mano de Shrek tenés, ¿cómo querés hablar? Encima pisar el pianito. la escribe con verde. Hashtag último debate para que opines en Twitter, porque vamos a hablar del tema de Víctor Hugo. Vamos a hablar del tema del despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental. Esta es la encuesta que estamos realizando en este momento. Más de 800 personas que ya han votado hasta el momento. ¿Quién crees que es el principal responsable del despido de Víctor Hugo de Radio Continental? La radio el 23%, 77% cree que es el gobierno. Entrá en @CN23, ahí votás en nuestra encuesta y queremos tu opinión, queremos que nos digas lo que pensás en nuestro hashtag. Último debate, ¿vemos el informe? Vemos el informe de lo que sucedía con Víctor Hugo. Querido Víctor Hugo, Intromisión, ¿cómo va? Por favor, buen día. ¿Cómo está? Me están echando de la radio. No te muevas de Continental. Estás escuchando a Nelson Castro. Ya llega la mañana. No la tanda. Víctor Hugo. Lo están echando el Perú. Por eso las caras que veo ahí. Lo están echando Víctor Hugo en este momento, con un escribano público. No tienes un año más de contrato. Firmado. Ahorrar con Minico. Moto en grano amarillo 300 gramos, 12,99. Galletitas Marolio, surtido Voy a la hora de mi 360 programa. gramos. Esto está en el contexto de una situación agobiante, asfixiante, terrible para la democracia, para la libertad de expresión en la República Argentina. Mauricio Macri, que es nada más que la máscara de Héctor Mañeto y el grupo Clarín, se han hecho cargo del país. Las empresas están atadas a la necesidad de una pauta que maneja solamente un gobierno tripartito, la troika de Clarín, Cambiemos y una pata del Poder Judicial. Ellos están en estos momentos gobernando por encima de todos los valores que antes proclamaban respecto a la República, a la democracia. Se han reído absolutamente de todo. Y yo vengo a hacer una especie de culminación o de frutilla sobre el postre de toda esta desvergüenza con la que han traicionado lo que dijeron, traicionan a la democracia y traicionan a la libertad de prensa. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Víctor Hugo Morales. Esta mañana lo despedían de esta manera cuando ingresaba para hacer su programa en Continental, como lo hace todos los días. ¿Te sorprendió, Fer, esta decisión? Sí, a mí lo que me parece es que, porque escuché muchos debates durante el día, que más allá de la figura de Víctor Hugo Morales, acá lo que hay es una política, y que este es el problema. Es la misma política que se quiso llevar puesto al AFCA, la misma política que se quiere llevar puesto a Sabatella, la misma política que se quiere llevar puesto a Matías Canillán, un periodista deportivo de Radio Continental, digamos. La misma política que se quiere llevar puesto al que piensa distinto, digamos. En este caso, Víctor Hugo tiene la oportunidad, por ser una persona conocida, digamos, de hacer público o de que se de instalar el tema de lo que está pasando, pero la verdad es que desde el día que asumió Macri se quiso llevar puesto a todo el mundo, digamos, que no piense como piensa él. Entonces, digo, hoy es un día en donde hay menos pluralidad de voces. Digo, esa es la pero política. no podemos desconocer, y desde ya toda mi solidaridad con Víctor Hugo y con todo su equipo, pero no podemos desconocer que durante los últimos años, y me anoté el listado, Nelson Castro fue separado de Radio del Plata, Longobardi de Radio 10, Pepe Iliashev de Radio Nacional, Juan Micheli por hacer una pregunta en la televisión pública. Entonces me parece que tenemos que poner todos. Sí, entonces eso justifica esto. No lo justifica, pero me parece que tenemos que decirlo. Pero ¿sabes qué pasa? Hay muchas diferencias porque además creo que en la mayoría de esos casos que nombraste me parece que se les había vencido el contrato. Acá estaba con un contrato vigente, bueno, pero... ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? También los escracharon. Está bien, bueno, pero no deja de ser una diferencia y
Digo, y después es la misma postura que tomó Radio Continental ahora. Y después lo que tiene que ver con la pluralidad claro. de voces, con algo bien concreto. Si vos pensás en la pluralidad de voces, piénsenlo en términos casi abstractos, ¿no? La pluralidad de voces que había en los últimos años estaba asegurada. ¿Te gustara o no con la pluralidad de voces? Mira, ahora se está perdiendo la eso. pluralidad de voces. Es clásico coincidir con vos, porque se pone hay una discusión últimamente si 678 tenía que estar o no. El kirchnerismo es una expresión política y tiene derecho a tener una expresión en el canal público. Ahora, ¿por qué la izquierda nunca la tuvo ni la tenemos? Si también somos una expresión de más de 1,5 millones de votos en todo el país, que tenemos representación parlamentaria nacional en montones de legislaturas, en algunas de ellas con 3 legisladores o más, en el Senado, en la legislatura, en diputados de Mendoza, en Salta, en Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué no la tenemos? Entonces me parece que si hay algo que no puede hablar el kirchnerismo, que aumentó la pluralidad de voces. Es verdad, ya no solo se escuchó la campana de Clarín, que era muy predominante, se empezó a escuchar la del gobierno. Pero eso no es pluralidad de voces. Bueno, claro, hay menos. Antes había dos. Ahora voy a lo que vos... Porque la discusión es esa. Ese es el Siempre tema. se hablaba de la grieta y de las dos voces. Antes del kirchnerismo. Están sellando la grieta. Pero con la plata de la gente. También había una voz de la sola. gente, el Estado fue comprando distintos acaparando medios. las voces. Fue comprando distintos Sí, medios. estás hablando del macrismo, ¿no? No, estoy hablando del kirchnerismo. Que en esos años... un poquito. Vamos a hacer periodismo alguna vez. Pero por Vas a hablar supuesto, toda la vida. pero vos que sos periodista me vas a decir que el kirchnerismo con nuestra plata no compró un montón de medios para que haya una sola voz que sea la de ellos. Te lo pido. Perdóname. ¿Y la grieta qué? ¿No había dos? Estoy hablando de la ¿No había dos? Estoy hablando de que no había dos. Hoy hay una. Bueno, pero no hay dos expresiones políticas de la Argentina. No, está bien. Como no hay dos expresiones políticas, no hay pluralidad de voces. Pero el problema es que se acabó la forma de tener una contracara a ese tema. Porque es cierto que el kirchnerismo, en definitiva, actuó, es decir, intentando tener medios, es decir, que le fueran afines. Es decir, pero la realidad esto permitía, por lo menos, tener dos voces. Es decir, porque el poder tenía una estructura dominante que, es decir, genera sobre la sociedad una sola opinión, una sola ideología. Entonces, era bueno empezar a romperlo. Está bien, pero lo malo es malo para la ley de medio, la ley de medio tendía a eso. La ley de medio tendía a eso. Es decir, la realidad y la democracia funciona a lo largo del tiempo, no funciona con un solo gobierno. Ahora es decir, si nosotros hubiéramos tenido una ley de medios que haya funcionado con varios gobiernos, en definitiva, es decir, esa prioridad se iba a dar como se da la independencia del Poder Judicial. La realidad es que lo que volvió a ganar es el poder. Quiero sumar a Luis. Buenas noches, Luis, gracias por venir. ¿Recién tuviste un cruce con Víctor Hugo? No tuve ningún cruce, simplemente no me dejaron preguntar, que es distinto. Es raro hablar de que te están censurando cuando en el mismo momento no podés hablar porque, bueno, el prensa de Víctor Hugo empezó a los gritos para que yo no Estamos hablando de lo que sucedió recién en minuto 1, estaba Víctor Hugo. Pero la verdad que del caso de Víctor Hugo no lo conozco, lo que sí es irregular, obviamente, solidaridad. Yo pasé que en FM Identidad el año pasado nos cerraron en una venta totalmente fraudulenta que la están investigando, que la terminó comprando, bueno, el dueño de este canal. Puedes decirlo, acá no hay ningún problema. Con Mario Pergolini. Y bueno, y todavía el AFCA de Sabatella negaba la venta cuando se había realizado. En ese momento Víctor Hugo obviamente no dijo nada, como en tantos otros casos. Lo de Juan Micheli, por preguntar, o sea, si el macrismo va a hacer lo mismo que pasó durante 12 años, la verdad que es un error político absoluto, porque la sociedad creo que busca otra cosa. Si busca revancha la sociedad, bueno, lamentablemente habrá que intentar concientizar o cambiar a la sociedad en la que vivimos. ¿Qué quisiste preguntarle a Víctor Hugo que no te dejaron? No quise preguntar nada. Antes de empezar el programa, empezó a los gritos cuando me vio el prensa de Víctor Hugo. ¿Y qué decía? Mala leche que no vaya a preguntar en el programa. Ah, bueno, pedimos libertad. No, nadie dijo nada, o sea que no pude preguntar. Lo grave del caso de Víctor Hugo es que sienta un precedente nefasto en un momento muy complicado para todos los trabajadores de prensa. Imagínense si pueden actuar así contra Víctor Hugo, que él espera a otros periodistas, a otros trabajadores. Entonces creo que esto es lo que hay que repudiar y haríamos mal si
repudiarlo, pero después de eso sí lo centramos en la figura de Víctor Hugo, porque claro, Víctor Hugo tiene una cierta espalda para difundir, para defenderse, pero creo que hoy todo el gremio, las empresas privadas, como en las, bueno, con algunos nos hemos encontrado en la movilización del día martes, creo que lo que hay que dar una respuesta de conjunto, porque las condiciones laborales que cada vez son peores, bueno, está en una empresa. Volvemos a la precarización laboral. Acá con el diputado lo que pasa, sea de derecha, de izquierda, las condiciones laborales son cada vez mejores. En el periodo anterior no había disciplinamiento, porque cuando vos querías disciplinar, si alguien quería disciplinar, la realidad, el poder los contrataba en los canales y los medios que tenía y nadie disciplinaba a nadie. Hoy, es decir, que a Víctor Hugo lo hayan callado, en definitiva, disciplina para que muchos se callen la boca. Si como decís vos, él tiene tanta espalda para aguantar eso, totalmente violento, y lo echaron, de es decir, a Juan Pirulo, que digamos que tiene mucho menos espalda, en definitiva, ¿cómo se anima a opinar frente a este gobierno? Es decir, no va a quedar nadie en los medios privados, y por supuesto que manejan también los públicos, por lo tanto que pueda opinar en contra, porque está disciplinando. Y esto es lo más terrible, usar esta estructura como policía, para marcarle a los periodistas que el que sale fuera de la raya, el que dice lo que no le gusta al poder, porque no es el gobierno, es el poder que te puso todos los CEOs en los ministerios, que puso toda la estructura de la Argentina. Porque vos decís el poder. Mañana Sabatella convoca una marcha para apoyar a Víctor Hugo Morales. Bueno, Sabatella, que fue el que hizo, el que miró para otro lado, cuando el mismo dueño de Continental, que hoy está echando a Víctor Hugo, compró distintos medios. Por ejemplo, Canal 9, cuando él es una persona extranjera que solo puede tener un 30% de los medios. Finalmente, bueno, es un arreglo. Víctor Hugo en C5N, lamentablemente no hubo repregunta o alguien que le dijese, a ver, ¿cómo fue esta irregularidad? Era el mismo Sabatella que ahora va y te acompaña en una manifestación. Claro, que le permitió comprar Continental, Canal 9. Porque Sabatella pero lo de Juan Micheli no fue un disciplinamiento tampoco. No disciplinaba a nadie, porque la realidad es que no había ningún periodista. Él era amigo, estaba en el ¿Por qué tapar una cosa con otra? O sea, las dos cosas están mal. Pero vos fuiste el primero que dijo, bueno, pero eso era distinto. Cada vez que hablamos de un periodista... Ahora hay una sola voz. La realidad es que las dos están mal. Da uno. No, en los medios privados, los periodistas que opinan en contra, es decir, corren la misma suerte de Víctor Hugo. Eso es disciplina. Bueno, por eso lo de Víctor Hugo. A ver, yo soy periodista del año 1991. Y entre el 91 y el 2003... Eso de la década menemista. Obvio. Al final son menemistas. Yo fui periodista de la revista Noticias durante todo el menemismo y me banqué todas las presiones del menemismo, de Chabrán y todo eso. Y entre el año 91 y 2003 había una sola voz en el periodismo, que es lo mismo que está pasando ahora, que es la de los dueños de los medios. Y hoy los dueños de los medios son cómplices de el poder político. Y es más o menos lo mismo. Pero yo coincido que, porque es difícil votar en esa encuesta que ustedes hacen, elegir una u otra. La decisión es de una empresa privada, pero lo hacen en un clima que están sumamente agrandados por la situación política que hay de un gobierno de los CEOs. Lo que no coincido es que eso sea ajeno a la ley de medios, porque si la ley de medios hubiese democratizado la palabra, para repetir el lema con el cual se la formuló, y todos hubiésemos tenido garantizada la expresión política, hoy el macrismo no podría haber avanzado. El grupo económico más grande de la Argentina la tenía bloqueada. No es un detalle menor. Sí, y la justicia vuelve a jugar un rol. Sí, el grupo Clarín la violó. Pero no solo porque se la tenían bloqueada, porque la ley no se proponía las eso. cooperativas. No importa, pero si la ley funciona a lo largo de varios periodos democráticos, en la Argentina se hubiera democratizado la palabra. Este es el proceso, no es el kirchnerismo nada más que tenía que hacerlo. Acá actúan las grandes corporaciones mediáticas, no es por inercia. Si este gobierno llega, es decir, representando al poder de los medios, y en definitiva lo que quiere hacer es arrasar con la ley de medios, como intenta hacerlo, digamos, como lo está haciendo, y como lo está haciendo, y ese tipo de cosas, y aparte digamos, tiene la complacencia de los dueños de los medios para disciplinar a los periodistas, la realidad el camino que vamos a recorrer es muy triste, porque no es triste, si nos movilizamos y lo enfrentamos en la calle nuestra. También, bueno, claro, y es un paro general de todos los gremios para parar
lo vamos la a enfrentar. municipalidad. Pero No sería triste, es triste porque las direcciones sindicales no están convocando a enfrentar tendremos que esto. derrotar en las próximas elecciones para que esto no siga pasando. Faltan 2 años para la Pero próxima. bueno, digo, la movilización popular nos dará las bases necesarias para poder llegar a las próximas elecciones y ganarle. Que no nos pase de nuevo esto. Es decir, que en definitiva la gente no crea que hay un cambio por el republicanismo, que en definitiva lo que terminó haciendo es retrocediendo los valores democráticos de la Diputado, vieron las paritarias. ¿Usted le parece que todo esto y todos estos despidos no son, ya lo dijo Pratgay, que es para bajar el salario a las paritarias? Disciplinar. No nos vayamos al tema, quiero volver al tema medios. Lisandro, ¿ustedes desde el Frente Renovador están de acuerdo con las modificaciones que dio el presidente para la ley de medios? No, creo que fue una ley que salió por el Congreso de la Nación y si es modificada tiene que salir por el mismo lugar, por el Congreso de la Nación. Parece que eso por decreto. Es ley, es regla y tiene que ser así. Digo, más con un gobierno que viene de una larga campaña Preguntale electoral. si está de acuerdo donde que hablaba llamen sobre la extraordinarias, república, entonces. sobre la necesidad de respetar las instituciones, Sí. Las voces de nosotros, sobre no avasallar la pluralidad de voces, porque fue la campaña también. a los hablando de diferentes eso, la poderes. Por pluralidad. eso me parece que es una ley muy importante para la Argentina, más allá que haya un sector de la población que no está de acuerdo, pero si tiene que tener alguna modificación, tiene que salir por el mismo lugar donde se. Esa es una cuestión de formas, digo, con el fondo, con las modificaciones que propone. No, yo en lo personal, la verdad que los pormenores del DNU que sacó el presidente Macri no lo conozco. Digamos que, no sé si quedó al pasar, pero seamos claros que en el día de hoy hubo 2 fallos de la justicia federal amparando la ley de medios en contra de los DNU de Macri, pidiendo que se reponga a Martín Sabatella en su puesto, y hoy está el AFCA otra vez militarizado. Yo vivo ahí cerca y desde el 10 de diciembre vivo rodeado de policías, voy al supermercado y tengo que pasar por camionetas de la policía que te revisan el changuito, digamos. Entonces digo, esa es la Argentina de Macri. Bueno, también, Ahora, ¿por qué? Ojotas y pantalón corto, changuito y la policía que me pide documentos. ¿Por qué dentro del ASCA los empleados que trabajan en el ASCA, que fueron incorporados en este último año, más de 200, son militantes de Nuevo Encuentro y tienen que destinar el 8% de su sueldo para Nuevo Encuentro? ¿Qué tiene de malo ser ¿Por qué militante? se da eso? Digo, porque el problema es que estamos estigmatizando ser militante. ¿Qué hay por el ser militante? No estoy estigmatizando. ¿Me parece que tenemos que pagar por trabajar? Lo pagamos nosotros. No, porque lo pagamos nosotros, son empleados públicos. Aporta su partido. Es una persecución ideológica. Te lo están diciendo. Como son militantes, ¿no? ¿Pero a vos te parece que un ente como el AFCA, que tiene que controlar a los medios de comunicación privados y estatales? Tienen que ser del PRO para estar ahí, ¿no? El estatuto del PRO. A un militante. Bueno, se podría modificar. porque Todos los funcionarios del PRO. ¿Y lo de Niembro qué era? Lo del Niembro era un aporte de millones. Claro, porque hablan de los ñoquis. ¿Qué es Niembro? Sino el ejemplo del ñoqui. No, pero Majul es periodista. Pero Niembro, ¿qué hacía? Niembro, ¿cuál era la tarea de Niembro? Ser intermediario, el ñoqui. El modelo del ñoqui argentino es Niembro. ¿Qué pasó con la plata de Niembro? ¿La devolvió? ¿Y la de Majul? No, tampoco. Porque no hizo el trabajo de periodista, es decir, no le pagaron para ser de periodista. Igual, Es decir, ¿no? a lo que decías vos, yo te iba a preguntar, vos marcaste que estaba mal lo de Víctor Hugo también. Me pareció interesante que lo dijiste como al pasar, pero si es cierto lo que denuncia Víctor Hugo, yo la verdad que pasé por eso, vas y no te podés despedir de los y es horrible. Es horrible, te da mucha bronca. Me gustaría saber cómo fue el entretelón con la empresa, si no querían, si querían. Hoy decía que le ofrecieron 7 millones de pesos para irse y no jorobar. Bueno, evidentemente se lo querían sacar de encima, les parecía costoso, no les gustaba. Yo tengo entendido que se escuchaba mucho dentro de lo que se escucha. Que bueno, se lo querían sacar de encima, pero en noviembre le renovaron el contrato. Bueno, o sea, que tiene que ver con el cambio de gobierno, eso es clarísimo. No lo sé, estamos haciendo suposiciones. Si existe eso, la verdad, yo no voy a defender a ningún gobierno que haga eso. No lo voy a defender. ¿Y por qué pones algo en duda? Porque vos la realidad lo que estás haciendo es poniendo todo en duda. ¿A Víctor Hugo? No, que todo en duda. Porque no le creo a Víctor Hugo. Es una imagen, nada más. Como periodista en los últimos años, un día que le parecía escandalosa la corrupción del kirchnerismo y al día siguiente se dio vuelta como una media, y la verdad que como periodista no le creo. La realidad lo vi. es que lo que pasa con Víctor Hugo, la realidad no es Víctor Hugo, es en definitiva un proceso. Es la libertad de expresión. Se llevan tanto la boca con la libertad de expresión
presión porque y en un la mes... realidad, Bueno, la realidad, eso, digamos, la discusión se da por la libertad de expresión, es decir, o la libertad de prensa represiva. Víctor Hugo creo que no me hizo reportaje en mi vida, o sea, no estoy defendiendo a Víctor Hugo en ningún punto de vista, estoy defendiendo la situación por la que está atravesando Víctor Hugo, que es un Víctor Hugo te gusta o no te gusta, quiero escucharlo. Esa política represiva de silenciar es continuidad lo que fue el kirchnerismo. Yo creo que hubo episodios en el gobierno anterior que tienen un poco que ver con esto, pero yo creo que hoy hay una política sistemática, porque, a ver, vos podés nombrar muchos ejemplos que podés tener razón, ¿no? Micheli y otros más. Pero hoy están anulando todas las voces. Todas las voces. Digo, no va a quedar vengo ninguna. de C5N. Sí. Ahí no es muy macrista que digamos. Claro, da ejemplos, Fernando. La televisión pública hoy levantó lo de Víctor Hugo y hablaba de Víctor Hugo. O sea, no es muy macrista que digamos. No, la televisión pública no es macrista. No. ¿Querés que te cuente lo que le hacen a los compañeros que trabajan en la televisión pública? Te digo. ¿Querés que te cuente? Contámelo. ¿Cómo los callan y no los dejan hablar? Es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Es mentira. Es mentira. No, ¿A quién callaron? ¿A quién callaron? ¿Le dijeron? Sí, el canal de la Ciudad de Buenos Aires es muy plural. Pero no me pongan a defender. Pero me está diciendo que callan en la televisión pública para no hablar de Macri. Le pidieron que sean lavados. Les pidieron que sean lavados. ¿Les pidieron que sean lavados? Sí, que no opinen. Le pidieron eso a los periodistas de la televisión pública. ¿Quién te lo dijo? Si no hay gerente de noticias, bueno, ¿quién le pidió? O sea, no hay nadie periodistas pidiéndome que revele la fuente. Es buenísimo eso. Fernando, no hay nadie a cargo. No desembarcó el macrismo en la televisión pública. Sigue Bonavetti. El único que se fue Bauer. Está acéfalo. No hay bajada de línea, te lo aseguro. Porque yo no puedo asegurar que ahí tengo muchos compañeros. Pregúntele a No, porque creo que es verdad que esto debería discutirse en el Congreso de la Nación. Es muy grave. La Argentina, yo no estoy de acuerdo con la ley de medios tal cual salió, lo acabo de decir. En la Argentina, previo a eso, había una ley de la dictadura, algo sumamente grave. Creo que esta discusión se tendría que estar dando como mínimo en el Congreso Nacional, que el macrismo decidió cerrar para poder gobernar por el método ilegal, que es el decreto ley, de larga tradición en la Argentina, utilizado por el menemismo, utilizado por las dictaduras militares que cerraban el Congreso y utilizaban el decreto ley. Entonces mi pregunta para el Frente Renovador es si están de acuerdo en que haya sesiones extraordinarias o no, porque el otro día en el diario La Nación salió una nota donde distintas fuerzas nos expresábamos por sesiones extraordinarias y el Frente Renovador dijo que Sergio Massa no quiso responder. Entonces es bueno que se defina... La presidenta del bloque del Frente Renovador, la doctora García Camaño, pidió que se llama sesión extraordinaria. No solo para discutir esto, sino también para crear una comisión bicameral que trabaje sobre el tema de seguridad. ¿Ustedes están de acuerdo entonces que haya sesiones extraordinarias? Sí, inclusive la comisión bicameral por los decretos tendría que estar funcionando, porque ahí no corre el parate del Congreso. Pero ahí tiene mucho que ver también el Frente Renovador, digamos que en definitiva termina haciendo alianza con el macrismo y no termina definiendo quién es el presidente de la comisión. Como no se puede definir el presidente de la comisión, como quedan 4-4, el Frente Renovador en la práctica está avalando específicamente que no se puedan discutir dentro de la comisión los decretos de necesidad de urgencia, porque, es decir, quienes tendrían que tener la mayoría y quienes tendrían que tener la presidencia, porque aparte yo no creo que el Frente Renovador esté de acuerdo con gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Entonces, por lo tanto, esto debería permitir que la comisión se reúna. El Frente Renovador es el responsable, en este caso, digamos, secundario, para que esto termine de esa forma. ¿Usted escuchó la declaración de Massa respecto? No, vi lo que pasó en la comisión. Vi lo que pasó en la comisión. Bloquearon la posibilidad de que hubiera presidente en la comisión. Entonces, hay que ir a los hechos. Los hechos significan que si la comisión estaría funcionando, hoy estarían derogados la mayoría de los decretos de necesidad de urgencia. El Frente Renovador, la posición es muy clara. el Frente Renovador la gente lo que necesita hace menos pelea en la política de la solución los problemas. Pedía solo despidos indiscriminados y Massa vive hablando en contra de los ñoquis. No lo escucho hablar en contra de Niembro. Te vuelvo a nombrar los ejemplos de grandes ñoquis del macrismo. No dice una palabra. ¿En qué lugar estuviste en la campaña electoral? Acá lo escuché. No sé, te escuchar bien. Entonces, ¿te acordás? Te recuerdo lo que le dijo a mi compañero Nicolás del Caño. Mi compañero Nicolás del Caño le recordó a Massa que él había ido una sola sesión en todas. Yo creo que lo vi en 2, con suerte. Está bien, yo asumí a mitad de año, por ahí es una desgracia mía que justo no coincidí. Pero yo fui a todas, no falté una sola sesión. Massa no va. Massa, que es tanto un gran laburante, que fue un gran laburante dentro del ANSES, cuando llegó al Congreso, se dedicó a otra cosa.
quiero retomar el tema medios. Perdón, la encuesta. Para terminar la discusión con respecto a los demás y a su trabajo en el Congreso. Fíjense quiénes han sido los diputados que más proyectos de ley han presentado en la Argentina. El proyecto de ley que tiene que ver con cambiar la vida de los argentinos. Si querés lo vemos, si querés lo vemos, pero tenés que ir y dar el debate ahí. Por favor, no. Fíjense. Casi chiste. Digamos, la realidad de trabajo de masa en el Congreso es nulo. ¿Cuántos se aprobaron? No va. Claro, no va. No vaya ni a las sesiones ni a las comisiones. Nunca pisó una comisión. Una comisión. Jamás lo vi, tiene razón. Una comisión. No pisó nunca en su vida, pisó una comisión. Aparte, asumió y renunció a la Comisión de Seguridad, que hizo tanto lío con el tema de la seguridad. Nunca pisó una comisión. Quiero volver al tema original, al tema de medios. Hashtag último debate. Podemos ver la encuesta, a ver cómo está. En @CN23 nuestra encuesta. Y queremos que nos vayas escribiendo. Ya por acá abajo van saliendo los tweets de ustedes que nos escriben. Ahí está, nuestra encuesta está llegando a los 1000 votos. ¿Quién crees que es el principal responsable del despido de Víctor Hugo Morales? La radio, 22%. 78% es la gente que cree que ha sido el gobierno. Escribinos, hashtag último debate. Decía, gobierno raya poder. Eso debería decir. Ahora quiero preguntar. No es el gobierno. Para quedarme con Miriam, abajo ambos. Ahora les quiero preguntar, porque en este sentido también se ha hablado de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Nacional Rock, en la televisión pública, en Radio Nacional. Y te pregunto, ¿es una censura que está ejerciendo el gobierno de Cambiemos o es una posibilidad que tiene el gobierno de elegir quiénes quieren que sean los periodistas de los medios públicos? Pero cuando cambia el gobierno, pasó en toda la historia de la Argentina, cambia el gobierno, se cambia la imagen, el logo, la forma de comunicar las noticias. Supuestamente, según el discurso de Cambiemos, estarán todas las voces representadas en el canal. Hasta ahora no lo sabemos porque no ha desembarcado la nueva gestión, simplemente digamos que no hay... Desembarcó, ya despide por Twitter a los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, lo despidieron por Lombardi y despide por Twitter, es un nuevo, no te necesita ni el telegrama. El canal no ha desembarcado, no han despedido. Bueno, cerrar la radio y dejar pasando música, a mí la verdad que me parece algo muy grave. Nacional Rock, pasa música, bueno, ¿cómo tratás a tus compañeros periodistas? ¿Vos te parece lo mismo que te callen de un día para otro y pasen música? Se terminaron el contrato, era una radio de rock. Y ese es el problema, lo que hay que analizar. Era una radio de rock y había contratos muy importantes de periodistas que no pasaban rock, era otra cosa. ¿Qué significa era otra cosa para vos? Y que era una radio de periodismo. Pero no era una radio de rock, FM, entonces Nacional es un problema Rock. musical. Vos lo que decís es que hay un problema musical, no hay un problema de persecución. Sino que vos te gusta tanto el rock igual de Lombardi. Pero escuchame, cambiarle el nombre de la radio, es una radio de rock. Si querés una Lombardi radio de despide tango. por Twitter. Estamos en mano de la alianza. Patricia Bullrich, Lombardi, despiden por Twitter. Aparte... ¿Querés terminar la idea? Dale. No, está bien. ¿Podés terminarla? Están discutiendo, estamos debatiendo, para eso es este programa. Pero no me puede decir que pasaban poca música, que por eso cerraron la radio. Escuchame, te acabo de decir otra cosa. Te estoy diciendo que era una radio de rock y después en los últimos tiempos, con la gestión de la Cámpora que desembarca... Se politizó. Pero está mal eso. No estaba mal eso. No, háganlo gratis. No, lo hacen con la plata nuestra. Vamos a no se entiende nada en casa sino con este debate. ¿Cuánta plata levantaban? ¿Vos te pensás que tenía oportunidad alguien que era crítico del kirchnerismo? No, la tenía pero tenés que discutir cuál es el rol de esos medios, no cerrarlo y pasarlo. O sea que tiene que ser el Grupo Clarín, o los medios públicos del gobierno de turno. No hay posibilidad. Lo que no había era disciplinamiento de los periodistas. No había disciplinamiento de los periodistas. ¿Cómo no iba a haber disciplinamiento de los periodistas? Nosotros o la izquierda. Si en Radio Nacional no podía estar un periodista crítico, ¿de qué me estás hablando? Si no podía. Los periodistas críticos tenían más que miles de programas para hacer. A los Mobardi, a Eliashev, sin ninguno, cuando Eliashev denunció el acuerdo con Irán por persecución a ver si alguno de ellos lo disciplinaron. No. El Pepe Eliashev cuando denunció el pacto con Irán. Siguieron hablando, todos siguieron hablando en todos lados. Y eso está todos siguieron hablando. Ahora lo están disciplinando. Los medios públicos. No hay que los medios públicos no lo contratan, los medios privados los echan. Entonces, por lo tanto, es decir, eso es disciplinamiento. Si a vos te echaban del medio público, te tomaban del medio privado. Ahora
público, no puede haber medio ningún privado crítico que te opine echa contra el y no gobierno, te es una toma el medio vergüenza, público. es una barbaridad. Te callaron la boca. Entonces, digo, esos disciplinamientos, vos como periodista deberías levantarte frente Pero a yo esto. me levanto frente a todo, frente a que se cambiemos silenciario, no frente al kirchnerismo, que no dejaba a nadie en los medios públicos, que no lo aplaudiera. El problema es la gente que no tiene derecho a la información, porque la discusión de fondo no es ni la libertad de expresión ni la libertad de prensa, porque eso en definitiva son la libertad de los medios y la libertad de los periodistas. Sí, pero no la libertad de los medios nosotros, públicos. No la libertad de los medios públicos. Si hablo del periodismo de verdad, hablemos de antes, de los no es el problema de ustedes la libertad de prensa. La libertad de prensa es un problema de la gente Por que necesita el supuesto, derecho de la gente información. en la TV pública que y el trabajamos derecho de tiene información derecho no a escuchar existe. todas las Es decir, voces. cuando vos te Todos los medios los pagamos todos, se Paula. acabaron. Todos Vos los estás medios los disciplinada, pagamos los demás todos, están disciplinados. Está todo fantástico. El poder corporativo, el grupo Clarín, se fomentó de la teta del Estado, ¿eh? Lo pagaste vos, yo y él. Estoy defendiendo al grupo Clarín, pero Y sí, estoy diciendo que pero todos los los privados, privados contraten acá tenemos un poder corporativo que cayó a los periodistas durante toda la vida. Y si a Rodolfo Wall lo mataron fue porque hubo un poder corporativo que se cayó las desapariciones en la Argentina. Entonces no es que antes el kirchnerismo, el periodismo era qué lindo que era el periodismo, enfrentábamos todo. Nos tapaban la boca. Yo tengo compañeros que los echaron del trabajo por hablar del tema de Clarín. Los echaban. Tengo que cerrar. Entonces, Gracias a todos por haber venido esta noche, en serio, muchas gracias. Nos reencontramos mañana, 10 de la noche. Esto es el último debate, el lugar donde suenan todas las campanas para que vos saques tus propias conclusiones. Gracias, Bellstone, por la ropa. Gracias, Sergio Ventral, por el peinado. Nos reencontramos mañana a las 10 por CN23. Chao.